Bueno, ayer les comentábamos sobre el proyecto de ley que el legislador Eduardo Rubio presentaba. Ya sabíamos y se mencionaba que iba a tener el voto positivo de Darío Pérez. Fue algo que finalmente se dio, así que es muy oportuno tenerlo esta mañana aquí en Arriba Gente para conversar con él, para saber, bueno, cómo fueron esas horas en las que se estuvo debatiendo el tema y también, en definitiva, los comentarios que ha recibido por esta postura que ha mantenido. Había dado su palabra y además la ratificó fundamentándola en la Cámara. Primero que nada, el agradecimiento por estar a esta hora de la mañana aquí en Arriba Gente, porque fueron unas cuantas horas, ¿no? Fueron unas cuantas horas, viajé y volví. Bueno, o sea que poco descanso. Lo manejo yo, si no estaba... No, claro, obviamente. Poco descanso. Ayer lo escuchaba atentamente en la fundamentación que realizaba y digo, uno podría extractar muchas de las frases que digo. Hay una en particular que tiene que ver con el hecho de que se sentía tranquilo porque de alguna manera durante muchos años ha venido realizando un trabajo como legislador dentro de lo que es la Comisión de Vivienda y sentía como que de alguna forma con esta actitud, con este voto, más allá de la palabra empeñada en su momento, usted estaba siendo fiel en poner sobre la mesa nuevamente un tema que los uruguayos no hemos podido a lo largo de décadas resolver todavía. Tú sabes que siendo médico joven, cayó en mi pueblo un cura español, con una clara opción por los pobres, ¿no? Rápidamente se hizo creer, lo resumo la historia, se hizo creer mucho y junto con un arquitecto, expreso político, compañero del partido militante, del Partido Socialista, comenzaron la idea de una cooperativa de vivienda. Mucha de esa gente pobre, muy pobre, casas a las que yo entraba porque la medicina hace 25 años atrás era diferente y claro. Realmente yo era un médico de pueblo. Toda esa gente, mucha gente se nucleó y se crearon dos cooperativas, 9 de diciembre y Manos Unidas. 9 de diciembre fue la primera, la madre del cura tenía plata y puso la plata por el terreno. El cambio que yo vi en la gente que accedía a la vivienda es revolucionario, transformador. No voy a contar las condiciones en las que vivía esa gente, pero eran muy malas. Y eso cambió rotundamente su vida, y eso me enamoró. Porque ese cambio fue realmente extraordinario. Los primeros 5 años que yo estuve en el Parlamento era medio pichonado, paisano, no supe pelear por la Comisión de Vivienda, que era donde yo realmente... Te das cuenta que yo hasta he renunciado a estar en la de Salud, sí, que es en la que debería, entre comillas, naturalmente estar. Y en realidad existe un déficit de vivienda, particularmente para una franja de la población, que no accede al banco hipotecario, que no accede a los planes más bajos, y que tiene que tener algún tipo de solución por parte de nosotros. Hasta que este proyecto fue presentado, yo lo apoyé con salvedades. No es perfecto, tiene defectos, le falta lo principal, le falta la financiación, pero tiene la virtud de poner el tema encima de la mesa. Problema que no se discute, no existe. Claro, pero se puede avanzar en un proyecto de vivienda que no tiene financiación, porque esa es la gran crítica, ¿no? Dijo que es demagógico Alejandro Sánchez votar un proyecto que no tiene financiación. Alejandro Sánchez puede decir lo que quiere. Yo le digo que en el Senado esto puede tener solución, y si existe voluntad del gobierno también. Yo quiero saber si mis compañeros están dispuestos, por ejemplo, a recrear el Fondo de Vivienda Nacional, porque ustedes saben que en Uruguay existe una enorme concentración de la riqueza. Y yo le pregunto, siendo parte integrante de este gobierno del Frente Amplio, como lo he sido y por lo que he luchado para que sea gobierno, ¿ustedes han sentido que los ricos, verdaderamente ricos, se hayan quejado de nuestro gobierno? En Uruguay existe una gran concentración de la riqueza y existen lugares potenciales de donde ir a tomar. Y también te voy a decir algo más. Cualquier uruguayo bien nacido no le molestaría, por encima de cierto rango de salario,
que un 0,5 o un 1% de su sueldo fuera a parar a un fondo. Bueno, ya que está tocando Entonces, el tema, a los privados no les fue para nada mal con la ley de promoción de la vivienda de interés social, ¿no? Digo, no les fue nada mal. No le Salió fue un tiro nada por la mal, culata ahí, me parece. Pero en ningún hogar mediano puede pagar 120.000 o $100.000 euro. Por eso digo, Una pareja salió el tiro por la joven. culata porque no terminó siendo nada que ver de lo que se pensó. Sí, algunos compraban de 3 a 4 apartamentos. Esa es la verdad. El tema es que este proyecto lo que viene a poner es el tema arriba de la mesa, a discutirlo. Ayer algunos compañeros empezaron un poco enojados con el tratamiento del tema y que finalmente fuera apoyado. No sé si lo que molestaba era la movilización que existía, sin lo cual el proyecto en sí capaz que no hubiera generado todo lo que generó. Sí que nos ganaron la cuereada o lo que diablo sea. Lo que importa es que hoy se está discutiendo, por lo menos 2 de las cosas que nosotros nos habíamos propuesto existen. Primero, tiene una discusión pública y tiene estado parlamentario. En el Senado se puede mejorar y se pueden encontrar recursos, yo no te digo para la solución definitiva. ¿Qué pasa? Si tú haces una proyección de las mejores presupuestales para los próximos 15, 20 años, más o menos en los porcentajes que el Frente Amplio le ha dado a vivienda, que han sido muy importantes, históricamente superiores a periodos anteriores, todavía no nos da para cubrir ese déficit. Por lo tanto, hay que encontrar cosas que rompan el paradigma de la construcción tradicional, porque sabes perfectamente que con lo que se construye una vivienda tradicional, hoy se pueden haber 4 de otro estilo, prefabricadas, acudir al adobe, acudir a la madera. Yo me reía el otro día, veía un hospital en Alemania construido en adobe, en barro, como los ranchos nuestros. Y acá tú dices adobe y es mala palabra. Yo quisiera llevarlos a algunas casas que he visto en Punta Ballena o en el Cerro, o en Salto, donde hace muchos años atrás la Intendencia de Salto, no me acuerdo ni de qué gobierno, hizo una experiencia donde son casas perfectamente habitables y extraordinarias. Ni te das cuenta que es de adobe. Entonces, creo que hay que romper con varios paradigmas para encontrar soluciones, porque el acceder a la vivienda es verdaderamente revolucionario para la familia, para la gente, cambia rotundamente su vida. Ahora, evidentemente ese espíritu, supongo yo, por lo menos por lo que recuerdo, que fueron sus propias palabras, fue el que animó al presidente Mujica en su momento y cuando asume la presidencia y ya en campaña, a decir que uno de los proyectos que él pensaba impulsar con mayor fuerza, a ver, en esa búsqueda de títulos que tenemos siempre en los medios, lo mencionábamos un poco como el buque insignia de Mujica, ¿no? El acceso a la vivienda popular. Y ese buque insignia terminó naufragando, quedó en un esfuerzo personal del presidente. El plan Juntos. Claro, que aparentemente no prendió. Estoy hablando de una persona de reconocida e indudable influencia. Le temo el voluntarismo. No alcanza con voluntarismo. Ni con deseos personales. Exige una planificación, exige sí recursos que no tiene este proyecto, pero que hay que encontrarlos. Y exige una política de Estado sostenida y es necesario un pacto político-social que permita encontrar ese recurso, aunque en algún bolsillo duela. Porque de lo contrario, solo con palabras no se construye vivienda, se precisan recursos. Claro. ¿Qué cálculo de cuántos recursos, cuánto dinero se precisa para este proyecto? No te puedo decir. No está ni siquiera calculado. No. Aparte se le adjudica este proyecto como que elimina todo lo demás. El proyecto en ningún momento elimina. Es un camino más para encontrar solución al tema habitacional. No es que elimine ni las cooperativas, ni todas las otras cosas que... Cuando apoyo este proyecto no lo hago con el afán de crítica ni para la Agencia Nacional de Vivienda, ni para el Ministerio de Vivienda, que con los recursos que tiene ejecuta todo lo más que puede ejecutar. Pero no es suficiente. Y si no es suficiente, alguna vuelta hay que encontrarle. Y para encontrarle la vuelta hay que discutirlo. ¿Y no se podría discutir con una reforma, por ejemplo, de la ANB o del propio Ministerio de Vivienda? De mejorar planes, cambiar, agregar y no hacer este largo camino de un nuevo proyecto. Y bueno, es lo que te encuentras. Das con el cincel donde se puede abrir una fisura.
El Poder Ejecutivo habla de 40.000 soluciones habitacionales. Y cuando dice soluciones habitacionales no habla de 40.000 viviendas claramente, ¿no? No, claro. Habla de soluciones que se le brindan a las familias, ya sea por vivienda nueva, por determinadas facilidades para acceder a alquileres o mejoras que se hacen en determinados lugares. ¿Cuántas faltan? ¿Tiene idea usted? Yo calculo que 80.000. ¿80.000 más? ¿Soluciones o viviendas? No, viviendas. Viviendas. También hay todo, porque esto lo que hace es lubricar una cantidad de proyectos que, por ejemplo, están en el Parlamento, como el tema de la vivienda usada en Montevideo. Ustedes no saben, es infinita la cantidad de viviendas para reciclar que existen en el centro de Montevideo, aprovechando. Estoy hablando de Montevideo como te podría hablar de otros lugares, pero particularmente capaz que en Montevideo es muy abundante. Donde se puede aprovechar la trama urbana, donde no tienes que hacer mayores gastos en saneamiento, electricidad, etcétera, etcétera, como sí puede ocurrir de repente en el interior del país. Bueno, pero vamos a darle, porque hace tiempo que estamos esperando. Y la gente que vive bajo una chapa, porque una cosa es decirlo cuando estás calentito y otra cuando estás bajo una chapa, cuando te congela en invierno y te asas en verano. Hay que ponerse en la piel de los demás también. Falta voluntad para ese proyecto No que es desde el voluntad, Ministerio yo no también sé se ha hablado. Yo no sé si es que falta voluntad o qué es lo que falta. Lo que sí te digo, que todo se hace tan lento y enredado que para los que somos medio impacientes... Pero usted forma parte del gobierno, ¿no sabe qué pasa? Sí, pero yo soy una pequeña fracción. Si me dieran pelota en algo, por ejemplo, Sí, una no me seguiría fracción, pero quiebra la no me seguiría balanza. calentando cuando voy al Banco República y tengo que esperar 3 o 4 horas, no por los funcionarios que se mueven y trabajan, sino por todo esto que ha sido inconmovible por parte del directorio del Banco República. Entonces, y como de esa, montones. Ser de un grupo chico. Mira, nosotros en 13 años de gobierno del Frente Amplio, nos piden en credenciales de Frente Amplista, nosotros en 13 años de gobierno del Frente Amplio, nosotros nunca tuvimos cargo ejecutivo, nunca le pusimos el cuchillo ni cogote al Frente Amplio para reclamarle, como sí le han hecho muchos líderes, si no me das cargo no te voto tal cosa, jamás. No lo pueden decir de nosotros. Disculpa que me caliento. O sea que más que la palabra voluntad, yo diría que lo que está reflejando el razonamiento suyo es una falta de sensibilidad. Es decir, cuando usted nos da ejemplos de situaciones que en definitiva sufre la gente, es decir, cuando hablamos de la persona que viviendo bajo un techo de chapa no tiene el tiempo que burocráticamente le estamos dando a estas soluciones, lo que está hablando es que hay como un alejamiento de lo que la gente necesita, es una pérdida de sensibilidad, como si en vez de tener esta piel fuéramos generando una costra y bueno, las cosas van pasando y no se terminan de solucionar. La gente un poco en el poder se anestesia. Eso es verdad. Y lo que antes era una sensibilidad, para muchos cuando llamas, mira, atiéndelo a porque mete relajo, porque a veces hasta dejan el teléfono abierto. Estoy hablando en general, sí, como una... el poder ejerce sobre las personas a veces efectos devastadores. Yo pregunto, ¿está más cerca hoy en día de Unidad Popular que del Frente con todas estas diferencias que está teniendo? Hoy un colega de ustedes me daba una muy buena imagen y figura. Sí. Dice, el hombre se puede pelear con la mujer, dice, pero no se va de las casas. Y un poco yo me puedo pelear, pero... Sí, Y lo que pasa es que hay peleas y peleas. El tema es que la mujer lo eche, ¿no? Esa es una posibilidad. Esa es otra, porque Y hay peleas y no peleas. sería la primera vez. va a ir al tribunal de vuelta. Y si tengo que ir, uno se hace cargo de lo que hace. Por supuesto que esto puede tener consecuencias políticas. Y bueno, las tendrá. Ahora, fíjate tú, cuando me quieren mandar a un tribunal porque no quiero votar el impuesto a los militares, que lo considero inconstitucional y discriminatorio. Cuando yo vaya al tribunal y me pare ahí y dice, ¿y usted por qué no quiero violar la Constitución? Por ejemplo, ¿no? Entonces me van a decir, pero yo tomo ejemplo del presidente. Porque Tabaré Vázquez dice, dentro de la Constitución todo y fuera de la Constitución nada. Así que él sí, el canario no. Y así sucesivamente. Cuando yo tenga que ir por este tema, por haber votado esto, ¿cómo? Toda la vida nos matamos por los pobres, dicho en el buen sentido de la palabra,
Y ahora que nos preocupamos por la gente que tiene dificultades para acceder a la vivienda, ¿me van a mandar al Tribunal de Ética? Sí, bueno. Si yo tengo que pagar ese costo... Pero más allá de la pelea con la mujer, quiere seguir viviendo dentro de la casa. Sí, porque la amo. Está bien. ¿Qué le dice a los que piensan que, bueno, usted se quiere diferenciar para, bueno, fortalecer su figura, su sector, Te lo voy a que explicar. es estratégico como para construir un perfil político diferente? No sé si me vas a creer, porque el problema es que los políticos estamos en descrédito. Tengo 61 años. He visto, a través de mi profesión, morir niños, jóvenes, medianos. Miré el cajón por dentro. ¿Han visto un cajón por dentro? No tiene repisas para las copas. No tiene un monedero para las monedas. No tiene absolutamente nada. Polvo eres y en polvo te vas a convertir. ¿Tú te crees que a esta altura de mi vida a mí me importa mi destino personal? No. No me importa. Hay gente que sí vive por esto, por un micrófono. Se pelean por un micrófono, ¿lo ves? No es mi caso, yo hablo una vez cada tanto. Y cuando hablo trato de hablar profundo y no pavada, porque si tú vas al Parlamento también vas a escuchar las más grandes pavadas que te puedas imaginar. Cuando hablo, hablo cada tanto y hablo para que me escuchen. Y en lo posible profundo. No soy un buen orador, no soy excelente. Esto sí, pongo esto. Muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Hemos estado hablando con Darío Pérez. Bueno, de lo que aconteció ayer habrá que seguir este proyecto, ver qué es lo que sucede y si finalmente se cumple la premisa por la que obtuvo el voto del diputado Darío Pérez, que el tema esté sobre la mesa, que lo debatamos, que lo discutamos y que finalmente le encontremos alguna solución.